A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo secreto. Seguimos con la serie Las conversaciones de Jesús y hoy vamos a hablar de una conversación muy especial que Jesús tuvo con Pedro, que creo que la mayoría de las personas que están aquí y las que les van a oír posteriormente, pues ya la han escuchado, ya tienen conocimiento de esta conversación, pero pues vamos a recordar y vamos a ver que el Espíritu Santo, qué nos quiere enseñar también en esta reflexión de la palabra, y lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Nuevamente vamos a leer Lucas, ¿no? Este evangelio que fue escrito por uno de los discípulos de Pablo, que no fue un seguidor físico, por decirlo así, de Jesús, sí en la fe, pero lo que quiero decir que no formaba parte de ese equipo de discípulos que estaban ahí físicamente con Cristo, que caminaron por estas ciudades, que estuvieron con él a la hora que dio las enseñanzas, digamos, de manera en vivo. Y esta parte del Evangelio de Lucas está en el capítulo 5, abarcando los versículos del 1 al 11. Pero también se menciona también parte de esta conversación o de este proceso en el Evangelio de Mateo, en Marcos y en Juan. O sea, en los 4 evangelios se menciona, pero nosotros muy específico, porque aquí está un poquito más, digamos, descrito más a detalle esta conversación de Jesús con Pedro. Y les empiezo leyendo la Nueva Versión Internacional. Les repito, Lucas capítulo 5, del versículo del 1 al 11. Un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces aquí vemos que Jesús está enseñando a la orilla de un lago y que la gente lo apretujaba, ¿no? Era demasiada la gente y pues lo apretujaban. Entonces él vio 2 barcas y una de ellas era la de Simón. Y ellos, los pescadores, entre ellos Simón, que después, ¿verdad? Nosotros sabemos que es Pedro, estaban también por ahí Andrés, estaba Juan, estaba Santiago, ¿verdad? Y estaban ellos como pescadores, ya habían dejado las 2 barcas a la orilla de la playa y estaban limpiando las redes. Entonces Jesús se sube a una de ellas y de ahí empieza a enseñar. Cuando dejó de hablar, dijo a Simón. Aquí empieza la conversación de Jesús con Simón Pedro y le da una instrucción y le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas, echen allí las redes para pescar. Entonces, aquí hay una instrucción que Dios le da a Pedro. Le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas, pero ahí sigue la frase y habla en plural. Dice: echen las redes para pescar. Pero la conversación era directa de Jesús con Pedro cuando empieza la instrucción. Y aquí pues ya se empieza a dar el diálogo. Y Pedro le empieza a decir: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Aquí hay un reconocimiento de Pedro sobre quién era Jesús o cómo lo veían en ese momento el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo lo veían los judíos a Jesús? A él lo veían como un maestro, ¿sí? ¿Por qué?
pues ya obviamente era evidente que Pedro había visto cómo Jesús estaba enseñando a la multitud, ¿verdad? Y tal vez ya había escuchado de él, ¿verdad? En algunos otros evangelios se menciona que ya Andrés ya había visto a Jesús y ya le había estado comentando a Pedro sobre lo que Jesús hacía. Pero aquí, de primera mano, Pedro ve cómo Jesús enseña a una multitud y por eso le dice maestro y le justifica el hecho de que tal vez él no quisiera ir a aguas profundas. Y le dice, hemos estado trabajando duro toda la noche. Aquí Pedro está expresando que no nada más habían hecho un trabajo cotidiano, que no solamente habían sido por unas horas, ¿verdad? Dice, hemos estado trabajando duro. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Esos a los que nos has dicho que echemos las redes de nuevo para pescar. Pero, dice Pedro, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Se recuerdan que eran dos barcas, ¿verdad? Dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Entonces aquí es muy importante cada uno de los pasos, ¿verdad? Cada uno de lo que antecede a cómo empieza Jesús esta conversación con Pedro, este reconocimiento que hay en la vida de Simón Pedro de decirles, como les dije hace un momento, que lo reconocía como maestro, ¿verdad? Pero cuando pasa el milagro, y fíjense bien, ¿por qué pasa el milagro? Porque Pedro obedece la instrucción que le da Jesús. ¿Sí? A pesar de que Pedro era un pescador con mucha expertise, ¿verdad? No menospreció el que Jesús les sugiriera que echaran, que fueran nuevamente a aguas profundas y que echaran de nuevamente las redes. ¿Sí? Y le dice, porque tú me lo dices, maestro. ¿Verdad? A veces nosotros, y ya vamos a empezar a hablar de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios empieza una conversación con nosotros y nos da una instrucción y nosotros en lugar de decirle, ¿por qué eres tú? Te voy a hacer caso. Porque eres tú, voy a atender el consejo. No importa lo que yo quiera justificar. No importa que yo diga, pero si ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, ¿verdad? Ha sido duro, ha sido por mucho tiempo, ¿verdad? Porque aunque Pedro lo mencionó, ¿sí? No se quedó en la justificación. Él se quedó y se basó en el reconocimiento. Entonces, muchas veces tú y yo decimos, ha sido duro, ha sido por mucho tiempo, no ha habido resultado. Entonces, como creo que no es por ahí, ¿verdad? Creo que ya no debo de intentar, creo que ya no debo de esperar, creo que ya no es el momento. Y dejamos de ver al maestro, dejamos de ver de tener el reconocimiento de quién es el que nos está dando la instrucción,
de quién es el que nos está dando el consejo de ir a aguas profundas y de volver a echar las redes, aunque estemos cansados, aunque estemos aburridos, aunque estemos frustrados, aunque estemos enojados, aunque nos falte la fe. Pero el hecho de que quién es el que nos está dando la instrucción es quien nos debe de motivar para obedecer. Porque eso fue lo que pasó. Pedro, en esta conversación que tiene Jesús con él, Pedro tiene una actitud y un corazón de obediencia. Como te digo, sin importar las circunstancias, sin importar el expertise, sin importar qué hubiera pasado, los antecedentes, sin importar el pasado inmediato, sin importar el resultado. ¿Y qué pasa a la hora que en esta conversación Pedro tiene esta actitud de obediencia y lleva la obediencia a los hechos, ¿verdad? Porque puede decir, sí, lo voy a echar y hacerse como que no, ¿verdad? Como que sí, pero como que no. Pero él realmente echa las redes. Y eso provoca esa obediencia a lo que Jesús le está diciendo, es lo que provoca el milagro. Y a veces nosotros, Jesús nos está diciendo lo imposible, ¿verdad? Y nos está sugiriendo, hazlo de nuevo, ve a aguas profundas, ¿sí? No importa el resultado que hayas tenido antes. Pero aquí que en esta conversación, lo que marca la diferencia para que suceda el milagro fue la obediencia de Pedro. Y aquello se empieza, ¿verdad?, a hacer una cosa impresionante de la cantidad de peces que ellos empiezan, que hasta empieza la barquita, ¿verdad?, a hundirse, porque cada barca tiene una capacidad de peso que puede soportar, pero esto sobrepasaba la capacidad y tuvieron que hablarle ¿qué? A los otros de la otra barca. Y también los otros se llenaron de peces y se hundían, ¿verdad? Entonces tuvieron que ya salir porque ya estaba la cosa, pero sí que ya no podían con con una sardinita más, ¿verdad? Ya no podían, ya tenían que hacer. Y al ver el milagro que se produjo por la obediencia, pasa algo muy interesante, donde Pedro le dice al Señor, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Aquí vino a la vida de Pedro el arrepentimiento. Y fíjense qué tremendo que después del milagro de obediencia, porque el primer milagro que se da es la obediencia, ¿verdad? El segundo milagro es la provisión y la cantidad de peces que había, ¿verdad? Y el tercer milagro es el reconocimiento que Pedro tiene de quién es Jesús. Aquí ya no le llama maestro. Primero le dijo maestro, ¿verdad? Porque tú me lo pides. Pero aquí dice Señor. Y reconoce su corazón, reconoce que es pecador, ¿no? En ese momento. Dice, ¿y por qué se dio este reconocimiento de Señor de Pedro hacia Jesús? Dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, que eran los socios de Simón. ¿Sí? O sea que todos estaban asombrados, tanto los de la otra barca como los socios de Pedro, ¿no? Y aquí Jesús sigue la conversación con Pedro y le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Al momento que Pedro reconoce a Jesús como Señor y se reconoce a él mismo como un pecador,
se da el llamado de Dios para la vida de Pedro y le dice, no temas. No temas de que pues, te vaya a caer un rayo porque eres un pescador, un pecador, ¿no? No temas porque te va, o sea, bien va a venir la condenación a tu vida por los pecados que has hecho. No, Jesús le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Sí? Muchos pueden decir o han dicho o hemos escuchado que ahí en el momento ese ya dejaron todo y se fueron para seguir a Jesús, ¿verdad? También pudiera ser que algunos de los pescadores dejaron todo en ese momento, ¿verdad? Y siguieron a Jesús para donde seguía que iba a seguir enseñando. Pero también, perdón, pero también esto puede llegar a significar que no necesariamente que todos hayan dejado su labor, su oficio de pescadores, ¿verdad? Sino que apartaron de su corazón, pusieron como prioridad, más bien dicho, a Jesús, ¿verdad? Y tal vez muchos de ellos siguieron reconociendo a Jesús como maestro y como Señor y siguieron siendo pescadores. ¿Ok? Entonces, qué poderosa, qué poderosos los milagros que pasan cuando Jesús conversa con alguien, cuando Jesús da instrucciones, cuando lo reconocemos en la primera etapa de esa conversación como con un rol, por decir así. A Jesús lo reconoció Pedro con el rol de maestro. Pero qué impactante cuando esta conversación sigue adelante, se da la instrucción, Pedro, a pesar de las circunstancias, obedece la instrucción, esto provoca un milagro y una serie de milagros, como les dije en un momento, fue primero el milagro de la obediencia, el milagro de la provisión de los peces de una manera significativa, donde los que estuvieron como testigos, los que participaron en este milagro, quedaron asombrados y donde viene el arrepentimiento en la vida de Pedro y el reconocimiento de Jesús como Señor y el llamado de Dios para la vida de Pedro. Entonces, a mí me bendice mucho esta conversación porque me hace reflexionar cuántas veces Jesús ha conversado conmigo y cuántas veces le he obedecido y cuántas veces no le he obedecido. Porque puedo decir, no, es que estoy cansada. No, es que yo creo que ya no va a suceder el milagro. No, creo que me he estado equivocando. No, no, no. Y la justificación. Y Jesús lo único que espera es que yo obedezca. Y Él va a ser la parte difícil de esta conversación. Se va a encargar de hacer los milagros. Y ahí yo me voy a ver impactada por lo que Dios haga. Y en esa conversación, Dios me va a hacer un llamado. Dios me va a confirmar un llamado que pudiera ser específico para un tiempo, con algunas personas, ¿verdad? O para la totalidad de mi vida. Pero siempre va a suceder. Y siempre que yo obedezca lo que Jesús me quiera decir, se van a detonar muchas bendiciones que no solamente me van a alcanzar a mí, que no solamente te van a alcanzar a ti, si es contigo la conversación, va a alcanzar a todas las personas. Y sobre todo aquí vemos que son personas de cercanía. En este caso, eran compañeros de trabajo, eran socios, eran personas que realizaban el mismo oficio. Entonces, siempre, siempre vas a ser bendecido tú
al momento de obedecer, se van a dar los milagros y también como bendición, otros van a ser bendecidos. Otros van a ser asombrados por el poder de Dios en los milagros que Él hace. Esa es una reflexión que no es muy larga, pero que sí oro para que el Espíritu Santo te recuerde esas conversaciones que te recuerde el Espíritu Santo esas conversaciones que Jesús ha tenido contigo y que tal vez estés en una temporada de tu vida donde Dios te está diciendo, vamos a lo profundo, vamos a aguas profundas y echa la red. ¿Sí? Y que lo podemos pasar de una obediencia a nuestro Maestro al reconocimiento de que Él sea nuestro Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones en lo Secreto. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.